Estimados estudiosos, hoy vamos a hablar sobre la disfagia. Recuerden que la disfagia, según la ASHA, es un trastorno de la deglución cuyos signos y síntomas pueden involucrar la cavidad oral, la faringe, laringe y esófago, dificultando la ingesta segura de los nutrientes que necesita nuestro cuerpo para poder sobrevivir. Aquí nosotros involucramos las fases preparatorias oral, faríngea y esofágica. Entonces vamos a hablar de las etapas de la deglución. Vamos a hablar de la primera etapa, que es la etapa anticipatoria. Es la etapa donde nosotros preparamos el alimento para comer y somos conscientes del alimento que vamos a llevar a la boca. Así podemos reconocer qué tipo de textura, identificar color, sabor, etcétera, del alimento que vamos a recibir. Inmediatamente se genera la segunda etapa, que es la etapa preparatoria oral. Aquí esta etapa representa el contacto inicial del alimento con la saliva y la formación del bolo a través de los movimientos de masticación. Tenemos que tener en cuenta que en esta etapa se generan tres procesos importantes, que son mordedura, trituración y pulverización. Cuando ya tenemos nuestro alimento pulverizado y listo para ser ingerido, llevamos y empezamos con nuestra etapa oral, que está aproximadamente por un segundo. Es una etapa donde se forma el bolo cohesivo. Este es transferido en sentido anteroposterior hacia la faringe, específicamente hacia el istmo de las fauces. En ese momento se activa nuestra segunda etapa, que es la etapa faríngea. Aquí se representa por la presencia del bolo alimenticio en la faringe y es cuando se cierra la vía aérea superior para proteger la laringe y evitar algún proceso de aspiración o de penetración. Aquí nosotros hacemos una apnea respiratoria. Esta es una etapa refleja e involuntaria. Inmediatamente se activa nuestra tercera etapa, que es la etapa esofágica, donde ya se dirige directamente el bolo alimenticio desde la faringe hacia el esófago, y esta etapa es igualmente involuntaria. Recuerden, fonoaudiólogos en formación, que nosotros no trabajamos en la etapa esofágica. Entonces, ¿cuáles son las etiologías que afectan la función oral faríngea? Tenemos unas etiologías que son de origen neurológico, sistemáticas o mecánicas, y hay otras etiologías de factores externos. A nivel neurológico, ¿qué podemos encontrar? Básicamente es la alteración en la función que se da a nivel central y genera tres grandes grupos de alteración, lo que son alteraciones en neuronas motoras, demencias y la afectación más grande y más conocida por todos, que son los ACVs o los traumas cráneoencefálicos. Posteriormente tenemos la etapa o los grupos de etiología mecánicos, donde podemos encontrar lo que son estrecheces esofágicas, estenosis del esófago, carcinomas, específicamente lo que son alteraciones anatómico-funcionales. Y el último grupo etiológico son los factores externos. Aquí tenemos lo que es laringectomía, traqueostomía, faringostomía, contusiones o ya golpes específicos en laringe. ¿Cuál es nuestra incidencia? La incidencia a nivel latinoamericano, según la OMS en el 2012, es la afectación de la disfagia en todos los grupos etarios. O sea, no hay un grupo etario específico donde más se genere disfagia. Todos los pacientes, o el 45% de los pacientes mayores de 75 años presentan disfagia. El 34% de pacientes con alteración en la deglución terminan en complicaciones respiratorias como las neumonías, y pacientes con ACV, aproximadamente del 27 al 50%, presentan disfagia. ¿Cuáles son los síntomas más importantes de la disfagia?
tenemos varios síntomas, pero la cialorrea profusa, la dificultad para retener el alimento en la cavidad oral y la tos antes, durante y después son unos de los signos más importantes. También tenemos otros signos como son la incapacidad para reconocer la comida, pérdida de peso, malnutrición o deshidratación sin un motivo aparente. Otros signos son la disartria, cambios de la voz después de deglutir, neumonías aspirativas sin una razón aparente y el incremento de las secreciones faríngeas específicamente en el pecho. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar ya como tal en todas las etapas y que podemos determinar como disfagias? Entonces, tenemos que en la etapa preparatoria oral encontramos un reducido cierre labial, hay un bolo en posición anormal, hay presencia del alimento en el piso de la boca y sobre todo hay dificultad para controlar el alimento. Encontramos alteraciones a nivel de cierre labial, tono facial, hay alteración en los movimientos mandibulares, linguales y de velo. Aquí se genera alimento dispersos en cavidad y prematura pérdida del bolo alimenticio. En la etapa oral, ¿qué encontramos? Encontramos que hay una disminución en la iniciación de la fase, hay una pérdida también del bolo, podemos encontrar una iniciación lentificada de los movimientos masticatorios o no formación del bolo de forma adecuada. Hay una reducción en la sensación oral, puede haber pérdida prematura del bolo y puede resultar en aspiraciones antes de la deglución. En la etapa faríngea encontramos que puede haber presencia de residuos después de la deglución, disminución del movimiento posterior de base de lengua, puede generarse ausencia o retardo del reflejo de deglución y del reflejo velar y puede haber una penetración nasal durante la deglución. Aquí vemos afectados los movimientos posteriores de base de lengua, reflejo velar y reflejo deglutorio. Se generan también lo que son residuos en bayécula después de la deglución, debilidad unilateral de las paredes faríngeas y residuos en seno piriforme. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de una disfagia? Tenemos lo que son penetración, aspiración y el reflujo. Recuerden que el reflujo es la devolución de los jugos gástricos del estómago hacia la laringe y faringe. La penetración es el paso o el contacto del alimento sobre cuerdas vocales, pero que no traspasa hacia la vía aérea, y la aspiración es cuando se genera ese contacto del alimento sobre cuerdas vocales, pero que llega a traspasar la vía aérea superior. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para nuestra evaluación de nuestros pacientes con una alteración en la deglución? Lo primero y más importante es una adecuada revisión de historia clínica. Si no hacemos una adecuada revisión de historia clínica, no podemos identificar las necesidades de nuestro paciente, teniendo en cuenta obviamente los conceptos de todas las especialidades médicas que intervienen en nuestros pacientes, específicamente los conceptos de neurología, fisiatría y gastroenterología. Igualmente, el concepto desde nutrición es importante para poder indicar el tipo de alimento que el paciente puede ingerir. Nosotros como fonoaudiólogos hacemos unas evaluaciones específicas, hacemos una evaluación al lado de la cama o evaluación bedside, donde evaluamos lo que son estructura, funcionalidad, sensibilidad, sensación de órganos fonoarticuladores. Y finalmente hacemos una prueba de alimentos, identificando primero el tipo de alimento que el paciente puede consumir y dependiendo de las cantidades vamos a ir evaluando al lado de la cama. Otro tipo de evaluaciones son los exámenes complementarios. Tenemos exámenes dinámicos y no dinámicos. Los exámenes dinámicos son los que más nos van a indicar la alteración o presencia a nivel de la deglución. ¿Cuál es el examen dinámico más importante para nosotros
para un paciente con disfagia. La videofluoroscopia. Recuerden que es un examen que permite conocer el estado de los órganos y el funcionamiento de esos órganos a nivel oral faríngeo. Tenemos también lo que es la deglución modificada de bario y la electromiografía. Exámenes no dinámicos como por ejemplo técnica de los 5 dedos, auscultación cervical con nuestros fonendoscopios y otro tipo de exámenes como son TAC, resonancias magnéticas, etc. Nuestro tratamiento, dependiendo de la evaluación que encontremos o que hagamos a nuestros pacientes y dependiendo de las necesidades de cada paciente, determinaremos si estos pacientes necesitan una valoración en cuanto a cambios posturales y en cuanto a lo que son maniobras deglutorias. Aquí hay algunos cambios posturales muy conocidos como son meter la barbilla, subir la barbilla, rotar la cabeza hacia el lado afectado o bajar la cabeza o subir el cuerpo. Este tipo de cambios posturales nos ayudan a mejorar el paso deglutorio y evitar la presencia de aspiraciones o penetraciones. Dependiendo de las necesidades de cada paciente, podemos identificar cuál sería el mejor cambio postural. Si definitivamente los cambios posturales no nos sirven en estos pacientes, pues optamos por las maniobras deglutorias, que son deglución múltiple o deglución esforzada, deglución supraglótica, deglución supraglótica, maniobra de Mendelssohn y maniobra de Masako. Este tipo de maniobras, al igual que los cambios posturales, nos pueden ayudar a evitar riesgos de aspiraciones y penetraciones en vía aérea, además de que ofrecemos una alternativa de alimentación a nuestros pacientes y dependiendo de la patología, de la etiología y de la afectación en las etapas faríngeas, podemos determinar cuál sería el mejor lineamiento de intervención para estos pacientes. Recuerden también que podemos encontrar otro tipo de ayudas como son prótesis, cambios posturales de cama, etcétera. Todo con el fin de mejorar, incrementar el proceso deglutorio y poder ofrecer a nuestros pacientes una mejor alternativa a nivel deglutorio. Muchas gracias.